Vamos a entrar en la última media hora del programa con la columna tradicional a dos orillas, pero en este caso nuestra querida compañera Silvia Visconti se ha ido a una actividad internacional, así que nos ha dejado una grabación muy buena, estuve escuchando, muy buena, muy importante el tema y la personalidad de la que va a tratar hoy Silvia Visconti. Adelante. Buenas tardes, Daniel, Javier, Dayana y audiencia de Todos los Fuegos. Bueno, Daniel, como había anticipado, este mes de marzo voy a dedicarlo a seguir recordando a mujeres revolucionarias y sus luchas en las que las mujeres tantas veces relegadas en la historia han sido protagonistas. Y hoy voy a traer a la memoria a Alicia Eguren, una militante que, como muchas otras militantes, cuando son recordadas, ocupan un lugar secundario como la compañera de, la hija de, la esposa de. Sin embargo, basta repasar someramente su biografía para reconocer a una mujer intelectual, combativa, militante comprometida con forjar una sociedad libre, socialista y además empeñada en ser una mujer nueva. En sus escritos y en sus acciones uno descubre su antiimperialismo, su anticapitalismo, su feminismo práctico, su ideología clasista. Descubre también su capacidad para desentrañar, guiada por el análisis crítico, las relaciones de fuerza que se dan en la sociedad, los intereses de clase y la lucha de clases, más allá de lo que son los relatos o los discursos. Yo no quiero recordar solo a la Alicia Eguren que padeció la violencia del sistema en la forma más brutal y despiadada, ¿no? A esa Alicia secuestrada y víctima de desaparición, a la Alicia torturada en la ESMA y posiblemente arrojada al mar en uno de los vuelos de la muerte, sino que quiero recordar a la Alicia intelectual, a la poeta, a la feminista, a la agitadora cultural, a la militante revolucionaria e internacionalista. Alicia nació en Buenos Aires un 11 de octubre de 1925 y un 26 de enero de 1977 fue detenida y desde entonces permanece desaparecida. Fue una mujer que actuó en la proximidad del poder, pero nunca participó directamente del poder. Podríamos decir que fue una mujer desestatizada. Su figura se vincula mucho más al exilio, a la clandestinidad, a la conspiración. Estuvo, sí, estrechamente vinculada a hombres destacados de nuestra América, como John William Cook, que fue su compañero, Juan Domingo Perón, Ernesto Che Guevara, Salvador Allende, Regis Debray o Roque Dalton, entre muchos otros. Roque Dalton incluso la incluye entre los destinatarios de la dedicatoria de su libro Taberna y otros lugares. Este libro, que se publicó en 1969, aunque fue escrito en Praga entre 1966 y 67, se nutre de las conversaciones que Dalton escuchó o que sostuvo con jóvenes checoslovacos y de nuestra América Latina que se reunían en un fleku, una taberna famosa de Praga, cuando Praga era una estación intermedia necesaria para llegar a Cuba en aquellos años. En esa taberna estuvo el Che en diferentes momentos, y Alicia también fue parte de esas reuniones revolucionarias e internacionalistas. En múltiples situaciones fue la única mujer entre hombres. Hija de Ramón Claudio Eguren y de Herculina Petrona Vivas, Alicia fue docente, doctora en Filosofía y Letras, escritora, diplomática y poeta. Sin embargo, la palabra que más la define y que seguramente hubiera sido su preferida definición es militante. De orientación guevarista, articuladora política y representante ineludible del peronismo revolucionario,
Eguren disputó al interior del movimiento peronista la orientación que éste debía tomar. Desde 1955, a partir del golpe autodenominado Revolución Libertadora, y a pesar de la persecución y el encarcelamiento, Alicia asumió un rol fundamental en la resistencia frente a la proscripción del peronismo, junto a quien fuera luego su pareja, John William Cook, un rol que continuó luego de la muerte de este. Parte del movimiento peronista estuvo, sin embargo, siempre alejada y en conflicto con sus instancias formales y burocráticas. Su tránsito ideológico-político viró del nacionalismo popular al socialismo. Cofundó con Cook Acción Revolucionaria Peronista, una organización por fuera de las estructuras políticas del peronismo, pero que lo asumía como punto de partida identitario. Fue articuladora política al interior de los sectores revolucionarios del peronismo y entre estos y la izquierda marxista. Por eso es parte de ese emblema de las mejores experiencias políticas frentistas de la izquierda argentina, como fue el Frente Antiimperialismo por el Socialismo, FAS. Simbolizó la idea de la revolución socialista en un entramado en el que participaran peronistas, marxistas y cristianos transformadores de esas tradiciones. Polemizó con Perón y en una carta abierta en 1971 le expresaba: no es verdad que haya un solo peronismo. Hay un peronismo integrado, burgués, proimperialista, minoritario, pero con la fuerza de los aparatos integrados al sistema. Hay un peronismo revolucionario, en desarrollo, al cual se suman nuevas generaciones de muchachos y muchachas que se acercan al movimiento por su identificación fundamental con la lucha del movimiento obrero contra el sistema y contra sus burocracias. Con Tosco, con Armando Jaime y Rodolfo Ortega Peña y otros, compartió la participación en el Frente Antiimperialista por el Socialismo, en cuyo congreso fue siempre la única oradora mujer. De Agustín Tosco decía: tiene una actitud de respeto y de total fraternidad por todos los combatientes del peronismo. Sin él, la CGT de Córdoba no caminará. Preso o en libertad, su influencia sobre ella es inmensa y el respeto que inspira es simétrico a sus valores. Frente a las elecciones de 1973, decía: cada un candidato bueno hay 10 traidores al pueblo, y agregaba que la única fórmula representativa de los trabajadores y de signo popular, en la cual las bases peronistas puedan depositar esperanza y confianza, la única en la que las aspiraciones de nuestra masa encuentran intérpretes confiables, es la de Obregón Cano, Atilio López, para la gobernación de Córdoba. La representatividad de las bases que Alicia advirtió en esta fórmula, Obregón, Cano y López, resultó molesta para la burocracia peronista, y a principios de 1974, ambos gobernantes, democráticamente elegidos, fueron depuestos por el golpe policial conocido como el Navarrazo, que fue legitimado por la posterior intervención nacional de la provincia, avalada por Isabel Martínez de Perón y José López Rega, quienes designaron como interventor a Raúl Lacabane, y así se iniciaba el despliegue de una violencia estatal y paraestatal de la mano de la AAA, la Alianza Anticomunista Argentina, sobre los representantes obreros. Atilio López fue masacrado en septiembre de 1974 y en octubre del mismo año Agustín Tosco pasaba a la clandestinidad que un año después lo llevaría a la muerte. Aunque sus escritos o documentos no se encuentran referencias específicas al feminismo, Alicia estaba al tanto del movimiento feminista internacional que adquiere un protagonismo importante en las décadas del 60 y del 70. En Argentina, a comienzos de la década del 70, participó de un grupo de mujeres integrados por la científica Otilia Weinstock, la escritora Tununa Mercado y la médica Graciela Scolamieri, que debatía aportes teóricos del feminismo norteamericano, planteaba el tema del aborto voluntario y delineaba sus fundamentos éticos y políticos. En su momento, Alicia intentó también reorganizar la rama femenina del peronismo y convertirla en una organización para la lucha y para el combate político, promocionar a las dirigentes de base,
a las militantes jóvenes y promover la experiencia de militancia popular en fábricas, barrios de las mujeres, pero no tuvo éxito. La vida de Alicia Guren fue intensa. Su militancia se inició en grupos nacionalistas en la década del 40, fue codirectora de Sexto Continente a los 25 años y a comienzos de la década del 70 participó de la empresa editorial Nuevo Hombre. En el Congreso de Filosofía de 1949, realizado en Mendoza, se destacó como una de las pocas mujeres presentes y la única mujer relatora. Publicó varios libros de poesía y también escribió en prosa, redactó manifiestos e intercambió cartas con contenido político. Entre sus poemas más conocidos y más hermosos está el que dedica a Ernesto Che Guevara y que dice: no era un general ni un comandante, era eso y mucho más era un hombre. Los textos que fabrican las estampas, reverenciales, toscas y amarañadas, nunca podrán con él porque se escurre, nunca podrán con él porque es más cierto. Y su sonrisa irónica y tan dulce dirá desde la vida y desde higueras: este es el hombre, nada, y sin embargo, este es el hombre, todo y adelante. Se le dio la embriaguez y demasiado, y aquel destino en rayo le pesaba, y era un destrozo diario, un desespero, por partir más allá de la victoria, por partir más allá de la derrota, por compartir al último olvidado, por sacudir al hombre en los umbrales de su sueño vacío y más antiguo. Dicen que el Congo sí, porque era llave de la creciente presa del imperio. Dice que Ñacahuazú encorazona la estrategia global del continente. Eso era cierto, sí, pero no todo, en fin, solo un pedazo, y el mundo nuevo y desigual ardía, y dentro de él ardía su mando nuevo. Los años y los huesos de los hombres son frágiles también y sin remedio, y el mundo nuevo es sólido y sensato, está escindido, ayuda, coexiste, polemiza, fintea, conferencia, pero hay millones, más de 1.000 millones que volverán al polvo en las tinieblas. Y tu verdad, la grande, la candente, tropezaba con muros de respeto, se estrellaba en pasillos maldicientes, los doctos que sumaban sonreían. Eras un gran ejemplo, un gran estoico, pero el dictamen siempre un pequeño burgués aventurero. Eras un desgarrón en las entrañas de lo cristalizado y conveniente. Partiste no a triunfar, y lo sabías, partiste a comenzar y dar ejemplo. Eras un corazón porfiado de hombre solo, y un cuerpo enfermo que nos contenía a todos, y aquellos ojos grandes que emanaban tristemente toda la humanidad. Discutirán el foco y tu ortodoxia, no saben tu pelea contra el tiempo, ni que la historia no te dio otra chance, pero el obrero, el pobre, el estudiante, el campesino que emerge de su noche, todo el que está en revuelta y en rechazo, profesional o cura, negro o blanco, no escarbará los pelos en la sopa y entienden simplemente todo esto y caminan por todos los senderos que abriste adentro, más profundo, al fondo, sacudieron los nuevos falsos dioses para que surja el hombre que ignoramos y te mandaron. Claro, no estás muerto, al borde de tu tierra, pero en el sur hay un inmenso país convulso y triste como tus ojos, un esqueleto adolescente que no se incorpora, porque serás de todos tan querido, pero con esa peculiar manera de echar a broma lo que más amabas, a tus pagos venías a hacer la guerra. Todo esto te decimos sin retórica, a la vieja aplastabas y a la nueva con tu parca palabra en desentrañe, con tu alba roja, disconforme y cierta. Hace 7 años y el dolor no afloja, y no hay victorias aún, hay muchos muertos, y hay atajos confusos, retrocesos, hay espejismos súbitos, te niegan, te olvidan, te ironizan, pero siempre vuelves con tus verdades rehaciéndote. Compañero de todas las batallas, con nosotros estás, pero estás muerto. Y si nos permites, nos podías, como dijiste de Lenin, Don Quijote, eso sí está mal hecho. Ah, si te levantaras, querido nuestro, con tu gran cuerpo, con tu corazón porfiado de hombre solo, pero que nos contenía a todos. Pero igualmente sigues caminando,
como en un viejo sueño insomne, y todos, en cada lucha, tu estrella madura y llegará sin tiempo a la victoria. Es un hermosísimo poema de Alicia Guren al Che. Bueno, el año 1955 es un año clave en la vida de Alicia. Los bombardeos de junio son un punto de inflexión en su vida, porque vio en directo la barbarie de la clase dominante argentina, tomó conciencia de lo que es capaz de hacer esta clase para defender sus privilegios. En esa circunstancia, Alicia, la poeta, la agitadora cultural, la intelectual, se convierte en un cuadro político. En ese momento exacto, Alicia lo busca a Cook, que había sido nombrado interventor del Partido Peronista de la ciudad de Buenos Aires, y en ese contexto nace también el vínculo amoroso entre ellos. Después que Cook es detenido, también cae presa Alicia. Ella es la persona, incluyendo hombres y mujeres, que más tiempo está prisionera durante la Revolución Libertadora. La conducta de Alicia frente a sus captores le merece el nombre de la temeraria. Y bueno, Alicia es una de esos compañeros que aparecen en esta canción que les invito a escuchar. Escucha, yo vengo a cantar por aquellos que cayeron. No digo nombre ni seña, solo digo compañeros, y canto a los otros, a los que están vivos, y ponen la mira sobre el enemigo. Ya no hay más secreto, mi canto es del viento, yo elijo que sea todo movimiento. No digo nombre ni seña, solo digo compañeros. Nada nos queda y hay solo una cosa que perder la paciencia y solo encontrarla en la puntería, camarada. Papel contra balas no puede servir, canción desarmada no enfrenta un fusil. Mira la patria que nace entre todos repartida, la sangre libre se acerca, ya nos trae la nueva vida. La sangre de Tupac, la sangre de Amaru, la sangre que grita, libérate hermano. La sangre de Tupac, la sangre de Amaru, la sangre que grita, libérate hermano. La sangre de Tupac, la sangre de Amaru, la sangre que grita, libérate hermano. Cuando Alicia es deportada a España en 1957, logra convencer a las autoridades que la envíen en barco. Alude a una enfermedad, a problemas en los oídos. Y bueno, cuando el Lumière llega al puerto de Montevideo, Alicia se fuga al modo de las antiguas anarquistas y llega a Chile, donde se reúne con Cook, que también había fugado. Y de ahí viaja antes que él a Caracas para entrevistarse con Perón y llevarle un plan de operaciones. En 1959, Alicia y Cook viajan a Cuba, a la Cuba revolucionaria, se instalan en la isla y se convierten en colaboradores de Ernesto Guevara como eslabones argentinos del Plan Continental del Che. Desde Montevideo organizan los viajes de formación militar y política de cuadros que se hacían en Cuba. Participa de la defensa de Cuba como miliciana en el frente de batalla cuando se produce la invasión de Bahía Cochinos. En el año 64, Alicia es cofundadora de Acción Revolucionaria Peronista, una organización política argentina de izquierda, clave dentro del peronismo revolucionario, y apoyo de las primeras guerrillas argentinas, Uturuncos, el ejército guerrillero del pueblo de Macetti y Taco Ralo. Luego de la muerte de Che y de Cook, ella continuó siendo una articuladora entre la izquierda peronista y la izquierda no peronista. Alicia Guren tuvo una vida intensísima y por tanto difícil de recorrer en poco tiempo.
Docente, poeta, ensayista, periodista, formó parte del círculo cercano de Perón a fines de los 50, miliciana en Cuba, trabajó junto al Che en la organización de la Revolución Continental, colaboró con la guerrilla de los Uturuncos y la del Ejército Guerrillero del Pueblo, fue una madre heterodoxa, una feminista práctica, cofundadora de la Acción Revolucionaria Peronista, figura emblemática de la FAS, especie de matriarca del peronismo revolucionario, nexo entre estos grupos y la izquierda no peronista, en particular con el Partido Revolucionario de los Trabajadores y el Ejército Revolucionario del Pueblo. Perseguida, no quiso salir del país sabiendo que los represores la tenían en la mira, porque se sentía responsable de muchos jóvenes que resistían y que se habían formado con ella. Bueno, los invito a escuchar este otro tema que tiene que ver con esos jóvenes, muchos de los cuales fueron fusilados. No me pregunten quién soy, ni si me habían conocido. Los sueños que había querido crecerán, aunque no estoy. Ya no vivo, pero voy en lo que andaba soñando. Y otros que siguen peleando harán nacer otras rosas. En el nombre de esas cosas todos me estarán nombrando. No me recuerden la cara, que fue mi cara de guerra, mientras hubiera en mi tierra necesidad de que odiara. En el cielo que ya aclara sabrán cómo era mi frente. Me oyó reír poca gente, pero mi risa ignorada la hallarán en la alborada del día que se presiente. No me pregunten la edad, tengo los años de todos. Yo elegí entre muchos modos ser más viejo que mi edad. Y mis años de verdad son los tiros que he tirado. Nazco en cada fusilado, y aunque el cuerpo se me muera, tendré la edad verdadera del niño que he liberado. Mi tumba no anden buscando, porque no la encontrarán. Mis manos son las que van en otras manos tirando. Mi voz la que está gritando, mi sueño el que sigue entero. Y sepan que solo muero si ustedes van aflojando, porque el que murió peleando vive en cada compañero. Como en la milonga de los fusilados que acabamos de escuchar, Alicia no tiene tumba. En estos tiempos distópicos que vivimos, en estos tiempos de miseria de la política, yo quise traer a Alicia Eguren
conocedora y parte de los sueños revolucionarios que habitan la memoria rebelde de nuestros pueblos, la que no se rindió y la que nos convoca desde la historia silenciada a refundar un proyecto socialista, emancipador, anticapitalista, anticolonial, antiimperialista y antipatriarcal. Me despido de todos hasta el próximo lunes. Un abrazo.